Bienvenidas y bienvenidos a un programa más del Desfiladero. Hoy hablaremos del papel que juegan las encuestas en la elección. Muchos pensarán que son datos inventados, otros que son reflejo del panorama electoral. Pero ¿tú qué piensas? ¿Son una herramienta que puede influir en los ciudadanos para tomar una decisión? Para analizar este tema nos acompañan el día de hoy Teresa Rodríguez de la Vega, doctora en Filosofía de la Ciencia, Itzel Maya, que es investigadora, escritora y doctorante en Ciencia Política, y Daniel Llanes Grolova, politólogo y director de Estudios Cuantitativos en CIMO, Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión. Esperamos sus comentarios en las redes sociales de 11 Noticias Digital. Compañeras, compañero, muchas gracias por estar acá en 11 Noticias Digital para hablar de esto que, a ver, si hay algo en estos últimos años que ha sido más largo que las campañas electorales, son las encuestas. Yo recuerdo que la primera semana de gobierno de López Obrador, allá en diciembre del 2018, empezaron a salir ya encuestas de los presidenciables, ¿no? Que si Marcelo, que si Anaya, incluso Ricardo Anaya todavía existía en nuestro panorama, José Antonio Meade, o sea, estábamos en un universo muy lejano a este panorama electoral y ya estábamos teniendo encuestas. Pues a mí me gustaría que empezáramos justamente por allí, por descubrir qué es esto de las encuestas, para qué nos sirven, por qué tendríamos que ponerle atención y por qué nos las están repitiendo todo el tiempo, tanto periodistas, analistas, como los mismos candidatos y candidatas, ¿no? Entonces, cada quien desde su propia esquina de chamba, cuéntenos de qué va esto de las encuestas. Voy a empezar por allá con Daniel y nos venimos para acá. Con muchísimo gusto, un gusto estar aquí con ustedes. Pues las encuestas, ¿qué son? Las encuestas son un método para, a través de una muestra representativa de una población determinada, obtener información que tú puedes inferir a la población completa, ¿no? Es decir, porque muchas veces dicen, es que ¿cómo es posible que una encuesta que entrevistó a 1,000 personas me pueda decir lo que piensan 92 millones de personas, que son las personas registradas en la lista nominal, que tenemos chance de ir a votar el próximo 2 de junio? Pues sí, sí se puede, e inclusive se puede con números inclusive menores, porque inclusive hay una idea errónea de que el tamaño de la muestra tiene que ser proporcional al tamaño de tu población. Si eso fuera cierto, hacer una encuesta en China, tendrías que tener una muestra de 100,000 casos, ¿no? Para mantener la misma proporción a lo que tendríamos aquí de 2,000 casos respecto a los 100 millones que somos. Entonces, ¿qué es lo que hace con las encuestas? Obtener una muestra representativa y preguntar a las personas en esta temporada, ¿por quién vas a votar? En otras temporadas, ¿cuáles son los problemas? ¿Cómo te sientes en tu comunidad? ¿Cuál es tu opinión sobre el aborto? ¿Cuál es tu opinión sobre una infinidad de temas? Es decir, cualquier duda que podamos tener, la podemos preguntar y averiguar a través de la investigación por encuestas. A ver, ahora, no sé, hay cada quien que dice, no, pues es que esta encuesta está bien y esta encuesta no está bien, pero ¿cuál fue su metodología? Y yo a esa no le creo. ¿Cómo decidimos eso? ¿Cuál es la buena? ¿Cómo pensarlo? Sí, tiene que ver mucho con aspectos metodológicos de cómo se diseña la encuesta, sobre todo cómo vamos a interpretar este diseño muestral, ¿no? Que además hay muchas estrategias para poder realizar esta inferencia de cómo vamos a generalizar a la población a través de la muestra, ¿no? Es decir, vamos a tomar un cachito de la población para poder inferir lo que las percepciones o sus preferencias políticas en este caso, pero me parece muy importante justo ver, sí, las metodologías, ¿no? Porque puede ser que tú tengas una metodología de muestra aleatoria, por ejemplo, que quiere decir que cada una de las personas en la muestra tiene la misma probabilidad de ser elegida y representar a una población, ¿no? Entonces, tú le vas asignando pesos, que se les llama, por así decirlo, ¿no? Si una mujer es encuestada y un hombre también, como que tú le vas a asignar un peso a la mujer, un peso al hombre, para que sí sea como una representatividad real, ¿no? Sí se dice mucho y me parece muy curioso que es como, pero ¿cómo dicen que cierta candidata está ganando si a mí no me han encuestado y yo no quiero votar por ella, ¿no? Es que un poco así funcionan las encuestas, ¿no? Que además es importante mencionar, me parece que una encuesta no es igual a una votación, ¿no? O sea, en una votación una persona es un voto, en la encuesta eso no funciona así, solo estás haciendo una generalización de la percepción de la población a partir de cierta metodología.
O sea que las encuestas no nos sirven para ver el futuro, como se llega a pensar. Depende. A ver. O sea, depende la metodología también, ¿no? Sobre todo, justo de nuevo, porque una persona, un voto, es como funciona en la votación, pero en la encuesta no. Por ejemplo, tenemos casos que quizá podemos analizar en un momento, sobre todo en 2015 con el Bronco, ¿no? Que todas las encuestas, o la mayoría de las encuestas lo colocaban en el tercer lugar, y a la hora de la votación fue quien ganó, ¿no? Entonces, como que está interesante y ver justo qué pasa en ese en medio entre las encuestas y ya el proceso de elección, justo para ver cómo cambian esas preferencias o no dentro de ese proceso electoral. Tere, ¿cómo revisar a la sociedad desde esas cosas? Yo recuerdo que alguna vez tuve esas clases de metodología de la investigación y me enseñaron a utilizar unos programas ahí en unas computadoras de hace 100,000 millones de años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero yo no entendía cómo eso podía ayudarme a entender o a ver algo, ¿no? Yo no estaba preguntando, creo que no se trataba de los candidatos, ¿no? Que yo creo que eso sería más sencillo que tener una opinión de la gente. Yo no sé cómo funciona. ¿Cómo lo ven desde tu esquina del mundo? Fíjate, desde mi esquina del mundo, más allá de la metodología, lo que nos interesa es ver cómo se articulan las encuestas con otros aspectos de la vida pública, sobre todo en la esfera de la toma de decisiones. ¿Para qué están siendo utilizadas las encuestas? La encuesta es una herramienta metodológica valiosísima del diagnóstico social, valiosísima, que dependiendo de para qué la uses, pues muestra matices distintas, ¿no? La puedes usar para hacer un diagnóstico de problemas donde quieras incidir y los resultados son muy virtuosos. Lo puedes también utilizar para diseñar políticas de mercado, para ver focos de consumo para determinados perfiles poblacionales, y ahí los resultados son muy distintos. Entonces, el uso político de las encuestas en procesos de sucesión democrática me parece que es todo un tema, más allá de lo que dicen ustedes de la metodología, que es de por sí todo un tema aparte. Y en eso me gustaría como traer a la mesa varias cosas. Uno, que hay como un uso propagandístico de las encuestas, es decir, las encuestadoras hoy en día no son solo casas que ayudan a dar el termómetro del electorado y sus preferencias, sino también son como un acompañamiento de las casas de campaña de todos los institutos políticos. Entonces, los equipos de campaña están decidiendo a qué encuestadora referirse, decidiendo qué encuesta enseñarnos, y la intención de voto o el conocimiento. Si nosotros vemos las encuestas de conocimiento, Álvarez Maínez es un fenómeno muy distinto al que es a nivel intención de voto, ¿no? Entonces creo que dependiendo del uso que se le dé a las encuestas, tenemos un partido político, Morena, que ha hecho de la encuesta su mecanismo interno de decisión de candidaturas, que esto también le da otro sello a la labor de las casas encuestadoras. En fin, pues creo que el tema de las encuestas también nos invita a pensar los usos propagandísticos de decisión política y de incidencia más concreta de las encuestas, ¿no? Mira, te adelantaste, obviamente, porque es que justo es eso, ¿no? ¿Qué uso le estamos dando a las encuestas actualmente? No solamente, porque lo decimos como algo bien bonito, ¿no? Me mandaron a mí una investigación bien padre, citando ahí al doctor Alejandro Moreno, y es muy bonito, un reflejo de la sociedad, pero yo no sé ¿qué uso han visto o pueden entrever de estos últimos, digamos, 3 años, pongámosle, a que estén saliendo encuestas todo el tiempo, ¿no? La del presidente la tenemos cada semana y él mismo se presume, ¿no? Su popularidad. Pero ¿qué uso han visto en las encuestas en estos últimos años? Pues mira, yo me voy ya a entrar de lleno al tema de 2024. Ok. 2024 es la primera vez donde tenemos encuestas que nos cuentan todas las posibles historias. Tienes encuestas que te dicen que Morena va a ganar por 30, 35 puntos. Tienes encuestas que te dicen que va a ganar por 10. Y tienes encuestas que es totalmente empatado. No, aún no hay una encuesta en donde diga que Xóchitl va a arrasar, ¿no? O sea, esa sería la que nos faltaría para ya tener todo el abanico. Ni de Maínez, ¿no? Eso ya estaría muy Ni de loco. Maínez, por supuesto. Pero ¿qué nos dice que haya este abanico tan amplio de resultados? Entonces, otorgando sin conceder, vamos a asumir que ninguna de esas encuestas de este amplio abanico
la está cuchareando. ¿No? Pero vamos a asumir que por su metodología, por el día, por lo que quieras, eso es lo que le salió. Porque ya, si nos metemos a que esa encuestadora simplemente le subió a tal candidato o candidata porque lo están contratando, ya entramos en otra discusión. Pero entonces va a haber encuestadoras que van a quedar terriblemente paradas. O sea, sí o sí. O sea, no hay de otra. Con este amplio abanico de diferencias, no hay forma que todas las empresas quedemos bien paradas. Por supuesto es cierto que se usa como propaganda y porque de ahí nos lleva a creer que las encuestas influyen en la decisión del ciudadano. ¿No? Existe esta noción de que no, es que si yo muestro que voy ganando por 45 puntos, voy a desincentivar la participación de la oposición. Que van a decir, pues ya, ¿para qué voy? Si ya está definido esto, ya ganó. Pero si tú ves las tasas de participación históricas, la elección más emocionante, cardíaca que nos ha tocado vivir, pues fue 2006, ¿no? En donde prácticamente todas las encuestas, ahí sí había un consenso, que es, pues quién sabe, ¿no? O sea, es un volado, está muy cerrado, arriba Calderón, arriba López Obrador, 1, 3, 4 puntos, pero había un consenso de que no sabíamos en realidad quién iba a ganar. Y eso no se tradujo en que salieran 80-85% a participar, no. La participación fue la misma que vemos cada 6 años, que es alrededor del 60%, ¿no? En elección presidencial. Y volviendo, por ejemplo, a lo que comentaban sobre la predicción y demás, algunos encuestadores que no se quieren animar a poner las manos al fuego dicen, no, esto no es predicción, es la fotografía del momento, de aquí a la elección, pues cualquier cosa puede pasar. Si eso fuera así, no sirven de nada las encuestas. O sea, si es simplemente hoy ganas por 20, pero en 2 semanas igual y pierdes por 30, pues entonces la verdad sí pierde un poco el sentido. O sea, yo sí soy de la idea que no, nuestro trabajo es predecir qué va a pasar. Y cuando no pasa, explicar por qué no pasó. Porque fue participación, porque la gente no quiere decir la verdad en las encuestas, que es totalmente válido. O sea, durante años estuvimos sobreestimando al PRI de forma estratosférica. Que tú decías, no, pues el PRI va a ganar por 40 puntos, llegaba la elección y estaba a ¿Qué es un eso de dígito. Sobreestimar? Que ahora se dice mucho, no, es que están sobreestimando a Morena. ¿Qué es eso? Para Que así sencillamente. las encuestas, el promedio de encuestas dicen que Claudia Sheinbaum va a sacar 56-59% de la preferencia. ¿Qué pasa si saca 40? Aunque gane. O sea, vamos a suponer que queda 41-39-20, ¿no? Inventando números. Pues hay una sobreestimación brutal de 20 puntos que no la vimos venir. Que decíamos, Morena trae un apoyo que en realidad no tenía. ¿Por qué ocurre esto? ¿Únicamente porque le están cuchareando para ayudarle? No. O sea, es mucho más complejo. O sea, si yo creo que vienes de algún organismo de gobierno y que me puede perjudicar si no digo Morena, pues a lo mejor digo Morena. Si yo en mi muestra entrevisto a puros, sobre todo, hombres y mujeres, adultos mayores, beneficiarios de programas sociales, en una proporción mucho mayor al que realmente son en la población, pues seguramente me voy a equivocar. Y justamente esa es la ponderación que se tiene que hacer. Asegurar que al final le estás dando el peso que le corresponde a cada grupo poblacional, por sexo, por edad, por nivel socioeconómico, por estado civil, ocupación, etcétera, ¿no? Itzel, ¿tú cómo ves? ¿Qué uso se les está dando? ¿Cómo observas a las encuestas? Yo creo que cada quien tiene la suya, su favorita, pero no sé, yo creo que algunos sí lo usan como para incentivar un voto, para reanimar, ¿no? O sea, no hemos perdido. Totalmente. No sé si han escuchado que a veces se dice que las encuestas, al menos para el caso mexicano, en el sistema electoral no tenemos primera y segunda vuelta, pero se dice que las encuestas también pueden funcionar como una primera vuelta, justo también porque incentiva o desincentiva a las personas para usar este voto útil, ¿no? Y ver si tu segunda preferencia quizá sí mejor gane y no tu primera preferencia, ¿no? En ese sentido podría funcionar como una primera vuelta las encuestas, ¿no? Y me gustaría además detenerme en cómo además se piensa mucho que porque son datos duros o porque sigue una metodología rígida o si hay una metodología transparente, no se pueden manipular esos datos, ¿no?
Y es muy interesante porque sí, claro que podemos manipular los datos, ¿no? Porque las personas al final de cuentas somos las que estamos contando esas historias con datos, ¿no? Mucho más allá de que haya sido una metodología rigurosa, lo que estás mostrando al final es justo una historia que tú quieres contar, ¿no? Y me parece muy interesante cómo también se pueden jugar con datos y contar las historias que queremos contar, ¿no? Mucho más allá de las ideologías partidistas que tengamos. Como justo a partir de estas ideologías partidistas sí podemos contar historias con esos datos. Me parece a mí muy interesante. Bueno, es como cuando se toma una fotografía, ¿no? Lo veíamos el otro día con el tema de la marcha de la Marea Rosa, la foto que sube la Marea Rosa, ves el Zócalo lleno y por otro lado tienes la fotografía que sube la Secretaría de Gobernación y lo ves más vacío, ¿no? Es este mismo jugueteo. Pero, ¿cómo se cucharea una encuesta? Justo tiene que ver, o sea, sí, con la metodología, como mencionaba acá el compañero, pero también con cuáles son las intenciones que le quieres dar a esa historia que vas a contar, ¿no? Por ejemplo, quizá pensar en que tú vas a encuestar a la Ciudad de México nada más, ¿no? Y en la Ciudad de México hay ciertas preferencias que son muy diferentes a las que pueda haber, por ejemplo, en Nuevo León, por decir algo, ¿no? Y esas encuestas van a reflejar solamente la realidad de Ciudad de México, pero tú puedes decir que Morena, por ejemplo, tiene mucho más preferencia a nivel nacional, si quieres, ¿no? Aunque solo estés encuestando Ciudad de México. Pregunta rápida antes de pasar con Tere. ¿Alguien regula las encuestas, a las encuestadoras en nuestro país? Digo, por ley, cualquier encuesta que se publique en periodo electoral se tiene que entregar al INE. Okay. O sea, tú tienes que entregarle al INE el estudio, la factura, o sea, de quién te la pagó, cómo te la pagó, no hay secreto bancario, y toda la metodología que describe. ¿Eso se traduce en algo? No, simplemente se va archivando, pero bueno, cualquier persona se puede meter hoy al INE y descargar la base de datos de un estudio que se haya publicado. Tere, ¿Me puedo poner en calidad de entrevistadora? Porque por me surgió favor. una duda. Y estos, o sea, estos que pagan, ¿no? ¿Son siempre institutos políticos o hay medios de comunicación que contratan su Pues encuestadora? cualquier persona puede contratar una encuesta. Una empresa. Y en periodo electoral, ¿quiénes suelen ser los contratantes? Los partidos políticos, los medios de comunicación, pero y hay algo que hay que decir de muchas encuestas, se mueve mucho efectivo, ¿no? Que es justamente para que no haya facturas, para que no se registre como gastos de campaña. Es un tema que el INE lleva mucho tiempo pensando pues cómo lo van a resolver. Pero sí, cualquier estudio publicado tiene que ser totalmente kosher, por decirlo, con su factura, con el contrato, con las variables que se hicieron, cuál fue el cuestionario, cuál fue la metodología y dónde está la base de datos. Yo no sé cómo lo estés viendo tú, Tere. A mí me ha parecido que hay esta semana una pelea, ¿no? Bueno, ya desde hace tiempo de encuestadoras, sobre todo hay una en específico en el ojo del huracán, pero ahora del lado contrario empezaron a poner la suya, ¿no? Entonces, en 2018 el que más se acercó, que fue de las Heras, ¿no? Dijo tal cosa, pero en 2021 el que más se acercó a lo que pasó en el Estado de México fue Massive Caller. Entonces, como que estamos discutiendo marcas, básicamente. Bueno, no sé, esa batalla que se está dando por construir un relato a partir de esta idea de los datos duros, de la ciencia. Esa es la cosa que está en el centro del debate, me parece. Es decir, las encuestas hoy en día son parte de la disputa por la narrativa preelectoral. Y en eso hay que tener en cuenta que hay empresas jugándose el prestigio y por lo tanto jugándose la posibilidad de seguir siendo una buena oferta para estos contratantes en el futuro. Entonces, yo creo que sí hay que tener claro que las encuestas tienen un margen de utilización propagandística, pero que no estamos viendo, no coincido tanto en que estamos viendo de todo un poco. Estamos viendo una casa encuestadora con una metodología muy precisa que se separa tajantemente de lo que todas las demás encuestas están diciendo, es decir, que la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 2 dígitos en la presidencial, con márgenes muy variables, ahí sí, ¿no? Desde los 32, 33 puntos hasta los 12. Pero de los 2 dígitos solo se baja la de Massive Caller. Entonces, creo que lo que hay que... y México elige.
Entonces, creo que lo que hay que decir es que no tenemos, yo no avisoro grandes sorpresas en términos de que la distancia no vaya a superar los 2 dígitos y que Massive Caller salga a decir, se los dijimos, ¿no? Predijimos por fuera de todos los promedios de todas las encuestas. Y sin embargo, me parece que hay una utilización muy clara de las encuestas en la narrativa, no tanto para incidir en el voto, me parece, no creo que sea tanto para eso, sino creo que ahorita, a tan poquito tiempo de la elección, lo que se está jugando es la hipótesis de la derecha de ver si pueden aminorar la ventaja del primer lugar para provocar una situación plausible de impugnación al proceso electoral, que el tema está colocado en todas las mesas de análisis, no es un delirio, o sea, lo están diciendo todas las vocerías y todos los intelectuales del bloque opositor, están hablando del escenario en el que se judicializa la calificación de la elección. Y hoy las encuestas también están participando y también están siendo utilizadas para dar un relato de si es posible esa hipótesis o no es posible esa hipótesis. Me parece que la utilización que hoy hace Morena de la encuesta de las Heras, donde le dan una ventaja muy, muy amplia, casi ya rondando los 35 puntos a Claudia Sheinbaum, y donde además muestran a un muy robustecido movimiento ciudadano que haría pensar que la pérdida de votos de Xóchitl Gálvez está derivando hacia cierto voto fortalecido de movimiento ciudadano por Álvarez Maínez, pues me parece que lo que están diciendo es ni se atrevan, esta elección se va a decidir por mucho. La encuesta de las Heras, tal y como ha sido publicada por Morena en estos días, se acompaña con el último mensaje de Claudia Sheinbaum en el último debate presidencial. Vamos a crecer la diferencia para que no sea posible un escenario de crisis postelectoral. Creo que las encuestas hoy, más que incidir en el voto, que para Álvarez Maínez me parece que todavía es importante, es decir, somos un movimiento que está pisándole los talones, aunque no sea tan así, pero pisándole los talones al segundo lugar, pensándose ya más en el largo plazo del 2030. Creo que para él sí puede ser una herramienta de incidencia en el voto y en la decisión de los no decididos aún, pero para las otras 2 fuerzas me parece que tiene que ver con la construcción de la narrativa para el 3 de junio, no para el 2 de julio. Bueno, es la misma lógica que tuvo López Obrador desde el 2000, o sea, después del 2006, ¿no? Hay que el voto tiene que ser masivo para que no nos puedan hacer la trampa. Eso era lo que él decía en aquel momento. Pero a ver, pensando en esto que decían de la segunda vuelta, ¿no? Antes de que pasemos y volvamos a las preguntas difíciles y complicadas, o de cosas muy así, muy específicas, yo recuerdo mucho a Leo Zuckerman diciendo que pues en las encuestas se veía que Jorge Álvarez Maínez pues no pasaba de los 5, de los 6 puntos, entonces pues que ya no debería de participar, ¿no? O sea, ya esa era su primera vuelta, sacarlo desde un inicio. Ahí yo creo que también había una utilización de esas encuestas con una persona que llevaba un mes en la campaña. Completamente de acuerdo. ¿Sí ha subido, Jorge? O sea, yo lo veo como en, no mucho, ¿no? 11 creo que tiene. Hoy en el de las Heras lo pusieron con 8, ¿no? Pero a mí, o sea, lo que me interesó hoy, porque además me metí a ver cómo de las Heras ha construido su continuum desde el inicio de las campañas, desde el 1 de marzo, ¿no? Y entonces en conocimiento, Álvarez Maínez se va, las otras se mantienen bastante fijas porque ya eran personajes muy conocidos, ¿no? Pero Álvarez Maínez sube de un 16% a un 56%, o sea, en términos de conocimiento nos habla de la buena estrategia de marketing que ha tenido esa marca, que es Movimiento Ciudadano, ¿no? Utilizando todo lo que han podido para tal efecto, ¿no? Y me parece que sí es un fenómeno interesante, reitero, no de cara al 2024, pero sí de cara al 2030. Porque los sellos políticos de la derecha tradicional van a obtener en esta elección el peor resultado electoral de la historia de la derecha mexicana. Entonces, pues ahí va a pasar algo con esos sellos políticos y Movimiento Ciudadano está muy dispuesto a hacer un relevo de identidad política de la derecha moderna, pero también de relevo generacional, y por eso Álvarez Maínez está sobre todo en el TikTok de la generación que no vota en esta elección, que vota en la siguiente. Daniel, hace rato decía algo, Tere, que después de la elección vamos a ver quién se quemó, ¿no?
¿Sí se queman las encuestadoras? Pues sí se queman, pero somos un país de memoria corta. Entonces, aunque sí en el momento es qué vergüenza, ¿cómo pudiste dar ese resultado? Pero 3 años después, 6 años después, ahí están otra vez y la estamos volviendo a consumir, ¿no? Entonces yo diría, sí se van a quemar, o nos vamos a quemar algunas, dependiendo qué pase el 2 de junio, pero hay que ser transparentes va más allá de atinarle, ¿no? Es decir, el mensaje central es, haz un trabajo profesional y bien hecho, más allá de si le atinas o no al resultado final. ¿Qué podríamos llamar, más allá de que estén después muy lejos los resultados que dio una encuestadora a lo que sale en la elección, qué podríamos llamar como un mal trabajo? Pues digamos, aquí la máxima es que el trabajo que la encuesta sea probabilística, ¿no? Es decir, que todas las personas tengan una probabilidad conocida y distinta de 0 de ser seleccionadas. ¿Cuál es la gran crítica a la encuesta de México Elige? Porque es en Facebook. No tienes Facebook, tu probabilidad de participación es 0. Massive Caller es telefónica. No tienes teléfono, tu probabilidad de seleccionar es 0. Entonces, de alguna forma, estás excluyendo a una parte de la población. ¿De qué tamaño es? Pues en una es más grande que en otra. ¿Y por qué es relevante? Porque 2024 también tiene una diferencia muy importante con 2018, que es la correlación entre nivel socioeconómico y preferencia electoral. En 2018 era muy tenue esta correlación. Es decir, no es de que los ricos votaran por la derecha y los pobres votaran por la izquierda o por López Obrador. Ahora se empieza a configurar mucho más. En donde, de acuerdo a nivel socioeconómico, que en las encuestas, muchos preguntan esas preguntas, ¿cuántos focos tienes? ¿Y cuántos coches tienes? Y demás. Pero el mejor proxy que tenemos para el nivel socioeconómico es escolaridad, ¿no? Es como la variable que más nos ayuda a aproximarnos. Porque si cuando tú preguntas el ingreso familiar mensual, pues como 80% del país gana menos de 6,000 pesos, que es falso, ¿no? O sea, sabemos que no es cierto por datos del INEGI y demás. Entonces, pero ahora sí lo que encuentras es una correlación entre nivel socioeconómico y preferencia electoral y tenencia o no de programas sociales. Sacaste algo bien interesante del nivel socioeconómico. ¿Qué es eso de la clase media para los encuestadores? Pues no tendré una buena respuesta, o sea, de cómo clasificar a esa... Es que es muy difícil clasificarla, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, y nos pasa a los encuestadores. Cada vez más, lo que mencionaba sobre esa proporción de la población que no llegas con el teléfono o con el Facebook, en vivienda también nos pasa. Hay fraccionamientos cerrados que no puedes pasar, hay edificios que no puedes pasar, o que necesitas que el conserje te dé permiso y una junta de vecinos y demás. Entonces, cada vez es mayor la proporción de viviendas a las que no estamos accediendo. Tú intentas hacer una encuesta en la alcaldía Miguel Hidalgo y vas a concentrarte en 3, 4 colonias. En Polanco no vas a sacar nada, en Las Lomas no vas a sacar absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando esa variable está correlacionada con tu variable de interés, que es preferencia electoral, pues sí te altera de forma dramática los resultados. Si hacen un trabajal la gente que, no sé, los del INEGI, ¿no? Por ejemplo, yo pienso. Claro, pero el INEGI tiene la ventaja... ¿Cómo llegas? Pues del argumento de autoridad. Sí, claro. ¿No? O sea, que las encuestadoras, ¿qué? ¿Tú quién eres? O sea, nunca he escuchado de tu empresa. Pero el INEGI, pues bueno, es una organización reconocida que tiene mucho más acceso. A ver, Itzel, estábamos pensando ahorita en lo de Álvarez Maínez, ¿no? Ellos están abogando a un público joven que yo no sé cómo llegan a medirlos a través de este tipo de ejercicios. Yo no sé si estoy dentro del universo joven de Álvarez Maínez, pero yo ni de broma voy a contestar una llamada de un teléfono que no conozco, entonces esas encuestas no me van a llegar. Ya no entro a Facebook porque pues ya es más de señor, ¿no? Y nunca estoy en mi casa, ¿no? Entonces, ¿cómo están midiendo a los jóvenes? Que yo creo que igual si los van a encontrar en su casa no les van a contestar o no van a abrir. ¿Cómo pueden revisarse o cómo están analizando a los jóvenes en esta elección? A mí me parece que hay una arena contenciosa en las redes sociales, sobre todo en TikTok, ¿no? Okay. Sobre cómo se está moviendo la información y cómo se está moviendo la figura de Maínez. En TikTok, sobre todo en Twitter o, bueno, Facebook no, pero sí, a través como un proxy
de seguidores, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que Álvarez Maínez antes de empezar la campaña tenía, no sé, algo más cercano a 0 en TikTok y ahorita ya está llegando al 1,000,000 de seguidores en TikTok. Me parece que ahí hay un proxy interesante y que justo de cara a las siguientes elecciones son las personas que van a estar votando, ¿no? Y que me parece, al menos para 2024, también la apuesta es el fortalecimiento de movimiento ciudadano a nivel legislativo, ¿no? Quizás esa es la apuesta primero. Pero ¿cómo revisar a este universo juvenil que a lo mejor está muy, muy lejos? ¿Cómo llegar a poder hacer estos análisis de datos con estos muchachos? No sé. Justo a mí se me ocurría, ¿no? Ese proxy de los seguidores en TikTok, por ejemplo. Pero, digamos, ¿eso es válido? ¿Eso es certero? ¿O Es un te proxy, vas? pues, pero Sí, no lo sí. sé, sí está complicado, ¿no? Empezar a hacer quizá proyecciones de población de los jóvenes hacia, no sé cuántos son, cómo se afilian políticamente, ideológicamente a cierto movimiento, no lo sé. Es complicado. Ay, me preocupa mucho nuestras revisiones de las encuestas porque yo creo que estamos viendo información todas las semanas, todos los días, ¿no? Además, perdón que te interrumpa, Dale. nada más, hace rato también preguntaba sobre cómo se pueden modificar estos datos o cucharearlos, ¿no? Sí. Y creo que algo que no hemos mencionado también es la importancia de mostrar que casi ninguna encuestadora, bueno, casi ninguna, muestra los márgenes de error, los intervalos de confianza, es decir, estas... ¿Qué son esas? No, ¿Qué son los márgenes de error? no hay ninguna y encuesta las- que sea exactamente o que represente o que tenga estimaciones exactas de la población, ¿no? Siempre va a haber algunos errores, ¿no? Por sesgos, por diferentes cuestiones, ¿no? De la metodología, etcétera. O sea, la única y ni siquiera metodología de recolección de datos que puede generalizar a nivel población son los censos. Pero justo por cuestiones también de que no puedes ingresar a ciertas comunidades, no siempre son 100% representativas, ¿no? O sea, en ese sentido solo los censos. Pero las encuestas justo me parece que en esta transparencia de los datos tendrían que estar mostrando también los márgenes de error. Es decir, qué tanto arriba del promedio que estás mostrando las estimaciones podrían llegar o qué tanto abajo. Ese es el margen de error. Que además ahí es donde puedes jugar también con los datos, ¿no? Puedes incluso quizás estar mostrando como el margen máximo y el margen mínimo para crear una diferencia ahí medio artificial, pero que sí sigue una metodología rigurosa y que te están mostrando, esta es una metodología transparente, la estoy usando y esto es lo que están diciendo los datos, ¿no? Eso es también como cómo puedes estar ahí cuchareando los datos y quizá ahí contando las historias que tú quieres contar, incluso siguiendo una metodología rigurosa, ¿no? Uf, pero es que tienes los márgenes hacia arriba, los márgenes hacia abajo, la parte del medio y otras 10 encuestas, ¿no? Sí, Pero, ¿sabes? ¿Cómo Yo vivimos? creo, Esra, me imagino, estoy pensando en voz alta, imaginándome lo que pasa en los cuartos de guerra de los candidatos y candidatas. A mí me parece que hay un uso propagandístico en el que el mensaje político es lo importante, ¿no? Para generar narrativas o para incidir en el electorado, dependiendo de lo que quieras. Pero creo que también hay uso estratégico de las encuestas donde sí pueden ponerse a ver los márgenes de error. Por ejemplo, donde necesitamos reforzar el trabajo territorial, ¿no? Claro. Y entonces ahí sí, esta encuesta me está diciendo que vamos 8 puntos arriba, pero el margen de error nos coloca en una situación en donde vamos a poner los recursos acá, ¿no? En territorio acá o en etcétera, etcétera. Entonces creo que los institutos políticos están haciendo un uso diferenciado de las encuestas como para tomar decisiones estratégicas en sus estrategias de campaña, en territorio, en medios, y otra como parte en realidad de sus gastos de campaña, es decir, la que voy a publicar en redes o en spots o en el debate, la que voy a citar en el debate o así. Bueno, y lo vimos muy evidente con la Ciudad de México hace unas semanas, ¿no? Empezó a acercarse Santiago Taboada a Clara Todo Brugada Morena. y mensaje de Claudia Sheinbaum, empiezan a participar todos los pesos pesados de la campaña y yo, no sé, el domingo que estaba en el mercado vi una cantidad de brigadas en la Benito Juárez, ¿no? En fin. Porque además, o sea, el 99% de las encuestas que se hacen, las y los ciudadanos no las ven. Las Hay más. principales encuestas que se hacen con los cuartos de guerra, con los candidatos, con las candidatas, es
¿qué podemos hacer para alterar la correlación de fuerzas en este momento? Entre hombres de 18 a 29 años te ven mal porque no te consideran honesto, pero las mujeres de 45 a 59 años no confían en ti porque tal. Esas son las encuestas que se hacen en los equipos para hacer una estrategia, ¿no? Para ver qué vamos a hacer, qué voy a decir, inclusive cómo me voy a vestir, cómo me voy a proyectar ante el electorado. Esas encuestas en realidad ustedes no las ven, ¿no? O sea, las vemos los investigadores con nuestros clientes. Claro. Después tienes las encuestas que tienen únicamente el objetivo de proyectar cuál es el estado de la carrera. No pretenden llegar a esta riqueza o esta finura de requiere crecer en el sureste para poder compensar lo que no ha crecido en el noroeste, etc. Y esas son las que son públicas. Y después las propagandísticas. Tú sacas una encuesta donde diga que vamos arriba por 40 para poder a ver a quién podemos convencer, ¿no? Entonces, es un mundo en donde hay muchos tipos de encuestas que tienen intereses y objetivos muy distintos. ¿Cómo cuántas encuestadoras estarán trabajando, digamos, para la elección presidencial este año? Para imaginarnos. 30, 40. Es como la Navidad de las encuestadoras, sí, un año presidencial. Exactamente, y el 3 de junio todos nos vamos a la playa. Como el Día de los Reyes de las jugueterías. Se hacer el agosto. Uy, estamos por concluir y yo les pediría como, si nos ayudan los tres, ¿no? A tener sus recomendaciones para que nosotros decidamos y veamos qué encuestas queremos leer, cómo leerlas y si les tenemos que hacer caso, ¿no? Porque nos quedan ya unos pocos días para la elección y también quedan muy pocos días para que se sigan publicando encuestas, ¿no? Si no me equivoco, cuando llega la veda, ya tampoco pueden salir encuestas. Entonces, en estos días, ¿qué tenemos que observar como ciudadanos, ciudadanas? ¿Por dónde tenemos que irnos? Empezamos con Itzel y le damos la vuelta y para terminar con Dani. Un poco rescatando todo lo que hemos dicho en la mesa, sí, poner atención a la metodología, pero más allá de la metodología, que es importante, es muy importante siempre tenerla en cuenta, creo que justo esta parte que mencionábamos sobre cómo están contando las historias con estos datos, ¿no? Porque además a partir de estos datos también estamos formando narrativas de vida políticas, al menos en este caso dentro del periodo electoral. Creo que me fijaría mucho en eso, ¿no? ¿Cómo estamos contando esas historias con los datos? Ok. Yo creo que a tan poquito tiempo de la elección ya lo que convendría es dejarlas de ver un poquito y volver a ponernos a pensar en lo importante. O sea, en la elección, lo decías hace rato, en la elección se están jugando no solo proyectos de país, no solo aspiraciones de capas poblacionales muy diversas. Me pareció súper interesante que se esté detectando estadísticamente que se ha enfatizado un perfil más o menos de nivel socioeconómico o de clase, diríamos algunos, en el electorado. Me parece muy interesante en el largo plazo, ¿no? Si el referendo popular que va a obtener muy probablemente, así lo dicen casi todas las encuestas, la cuarta transformación, la así llamada cuarta transformación, está revestida de sectores de niveles socioeconómicos bajos. Me parece un fenómeno muy interesante que habla pues bien de la decisión política de hacia dónde dirigir las máquinas gubernamentales durante el sexenio. Entonces, bueno, creo que tenemos que ponernos a ver lo importante. Lo importante son qué proyectos de nación se están disputando, qué capas poblacionales encuentran en esos proyectos de nación reflejadas sus aspiraciones, sus esperanzas, sus reivindicaciones, sus desagravios históricos. Creo que las encuestas que deberían ser un instrumento importantísimo de cómo la ciencia apoya a la esfera del debate público, también han contribuido a empobrecer, o el uso político de las encuestas han contribuido a empobrecer el tono político del debate. Y de pronto ya estamos solo debatiendo encuestas, no estamos debatiendo proyectos, y de pronto los candidatos lo que nos dicen es, vamos arriba en las encuestas. Sí, señora, platíqueme sus proyectos, ¿no? O ya los empatamos, o Taboada diciendo, ya los rebasamos. No, platícame tu política inmobiliaria en relación con las necesidades de vivienda. Sí me explico, es decir, ojalá logremos descentrar un poquito nuestra preocupación por los resultados finales de la votación y volvamos a centrar los proyectos que están en disputa y a qué intereses representan.
Sí, claro. Volviendo al 2018, yo recuerdo que todos llevaban su propia cartelito de encuestadoras diciendo que iban ganando. Daniel, tu conclusión y tus recomendaciones. Pues yo te diría, aquí nos hemos enfocado en una elección, principalmente. Se van a elegir 300 diputados de mayoría, 200 de RP, 128 senadores, 9 gobernadores, miles y miles y miles de alcaldes, de presidentes municipales, de los cuales no hay encuestas, muchos de ellos, ¿no? O sea, aquí nos hemos enfocado en la taquillera, evidentemente, pues de que es presidente de la República y, bueno, y por supuesto los 9 gobernadores que vamos a elegir. Entonces, sumándome a lo que comentaban ahorita, por supuesto que hay que seguir viendo las encuestas y muchas de ellas, las que no están jiribilla, ¿no? Porque las que sí tienen el objetivo de informar. Y no hay forma de que estemos en contra de que una sociedad tenga más información a que tenga menos información, ¿no? El truco está en saber discriminar esa información como propaganda o como una investigación seria que puede no atinarle. ¿Y cuál es la recomendación para saber eso? Pues sí, uno es la parte metodológica, también quién la paga es muy importante, ¿no? O sea, porque si a mí me paga el partido gris, una encuesta y sale publicada, claramente el partido gris dio luz verde para que se publicara porque ve elementos que le favorecen, ¿no? O sea, yo en general me gusta ver encuestas de medios de comunicación que en principio no tienen intereses ocultos, nunca vamos a saber del todo, porque también mencionaban el tema de las encuestas para tratar de influir en que se acorte la brecha, pero también es para ver qué tanto podemos rescatar desde la oposición otras elecciones. Claro. Yo solo les planteo este escenario, que muy pocas encuestas lo dicen, pero si Morena gana la presidencia, pero pierde la Ciudad de México, o pierde Veracruz, o pierde 3, 4 estados, la oposición puede salir el 2 de junio y decir, ¿saben qué? Esto es un empate. Ay, echaste un tema bien interesante para el cierre, ¿no? Y yo insisto, ¿no? A mí me sorprende mucho que no haya otra regulación o pensar en quién tendría que estar regulando las encuestas, dado que yo creo que sí tienen una influencia muy importante en lo que se termina decidiendo, ¿no? Pero entramos en un terreno muy, muy pantanoso, como cuando entramos a decidir si hay que regular o revisar lo que están diciendo los medios, ¿no? Si nos están diciendo algo que es un bulo absoluto o es una media verdad. Es un terreno muy, muy difícil que no sé quién tendría que revisarlo. Si el INE, si ¿cómo se llama? La Secretaría de Gobernación, si algún nuevo ente autónomo que nos encantan inventar, ¿no? No sé, es muy complicado. Es muy complicado, porque también la sobreregulación es complicada, ¿no? O sea, puede llevar a otros problemas. Bueno, pero este nivel de transparencia que planteas es esencial, básico, sí. elemental, ¿no? Es decir, ¿quién la paga? O sea, Totalmente. encuesta publicada, inserción pagada por quién, y eso ya Estaría dice muy mucho. bueno, No sí. solo la metodología, sino también quién la mandó ¿De dónde pedir. viene? Y Sí. quién está decidiendo que la publiquen, ¿no? No, perdón, o sea, es que según ya habíamos cerrado, pero hace unas semanas platicábamos aquí con un consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el tema de si se podía decir cártel inmobiliario, ¿no? ¿No? Entonces, toda esta bronca de qué se puede decir, qué no se puede decir, y bueno, es que hay una investigación y es que ya hay una denuncia, entonces sí la aceptamos porque además ya está en la discusión, pero si alguien quiere poner un reclamo por una difamación, bueno, pues ahí sí lo podemos parar, ¿no? Entonces, es muy complicado definir quién tendría que hacerlo. Ahí yo creo que sí, en algún momento tal vez el INE podría decir, bueno, esta encuestadora que no tiene una buena metodología o que evidentemente trae... Que expidiera certificaciones. Exactamente, alguien tendría que expedir una certificación, una regulación estilo Profeco, ¿no? No sé. En fin, compañeras, compañero, muchísimas gracias por haber estado aquí en el desfiladero y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta discusión sobre las encuestas que nos dicen cómo está el país o algo así creemos.